Bueno, gente querida, estamos en una serie de prédicas. Son prédicas llamadas expositivas. Y estamos estudiando la carta a los filipenses. Eso empezamos un poco ya el miércoles. Y esto va a haber en una serie de prédicas al estudiar toda la carta a los filipenses. Así como estudiamos la carta a Santiago, así como estudiamos primera, segunda y tercera de Juan, así como estudiamos también a los Éfesos, la carta a los Éfesos, también los evangelios. A mí me gusta seguir este estudio de prédicas que todas van ligadas, y es la carta a los filipenses. Si por ahí no viniste el miércoles o no miraste tu Biblia a los filipenses, entonces puedes mirar la prédica, 40 minutos, creo que tiene 35 minutos. Puedes mirar por YouTube, está la prédica ahí, la primera parte de la carta a los filipenses. Lo titulé el miércoles El poder de la oración, y hoy esta prédica es guiado por Dios, porque todo tiene una relación. Los filipenses, ustedes pueden abrir su Biblia en el capítulo 1 de Filipenses. Filipenses deriva de su nombre, el nombre de una ciudad griega, en donde la iglesia se encontraba en Filipos. Para que ustedes tengan una ubicación, Filipos era una colonia romana. Su lenguaje era latín. Fue la primera ciudad de Macedonia donde Pablo estableció una iglesia. Pablo fue el fundador de la iglesia de Filipos, llamada Filipenses. La carta a los filipenses fue escrita desde la cárcel de Roma entre los años 62 al 64, junto a otras epístolas como Efesios, Colosenses y Filemón. Ustedes pueden, cuando miren ustedes esas cartas, al comienzo, las salutaciones, ustedes se van a dar cuenta de la literatura, y también se van a dar cuenta de los escritos. Y al examinar tu Biblia y al mirar, te vas a dar cuenta que es muy parecida una carta a otra, porque justamente la escribió Pablo, y también en estos años, entre el 62 y 64. Esta carta que Pablo escribe a los filipenses también es llamada la carta del gozo, del gozo. Y esto examiné por comentarios bíblicos y también por académicos, de que por qué Pablo le llamaba a los filipenses la carta del gozo. Quería transmitir algo Pablo por medio del saludo, quería transmitir Pablo algo por medio de la carta, quería impartir algo, no solamente a los filipenses, sino también a nosotros que hoy estamos examinando la palabra de Dios, mirando. Y esto es lo que Pablo quería transmitir. En un mundo caído, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde hay desánimos, donde hay depresión, donde hay mucha desilusión, donde hay insatisfacción y donde hay un anhelo humano de encontrar una felicidad. ¿Quién no vive así, haciendo un parámetro normal, común y corriente? ¿Quién no vive de esa manera? Todos los seres humanos quieren y buscan una felicidad. Si yo le preguntase hoy en esta mañana a ustedes, ¿quién quiere ser feliz? Todos me van a levantar las manos, ¿sí o no? La felicidad es un motivo circunstancial. Una circunstancia produce en el ser humano la felicidad, ¿sí o no? Entonces, lógicamente, si está apretado económicamente y alguien te entrega un dinerito, ¿qué te va a poner feliz, sí o no? Amén, pastor, recibo, me vas a decir. Claro. O un joven o una joven que quiere tener ya a su novio y después tener proyecto de casarse y todo eso, y le encuentra al caballero o le encuentra a la dama, ¿qué le pone? Feliz, agregado el plus con coquillita en la barriguita. Entonces, son situaciones, ¿sí o no?, que nos ponen felices. Entonces Pablo, en un mundo caído, en un mundo donde la gente vive frustrada, donde estas desilusiones pueden durar también años, y a medida que pasan los años, la frustración y la desilusión puede ir en aumento, puede ir creciendo. Entonces, al crecer esto, la vida hasta podíamos analizar que es un sinsentido. Porque si vos te das cuenta, no todo el mundo vive feliz, porque hay ciertas, entre comillas, mentiras que el mundo también nos vende o nos ofrece. Por ejemplo, muchos dicen, si tengo todo el dinero del mundo voy a ser feliz. Podés tener todo el dinero del mundo y vivir también con una amargura por no poder realizar lo que vos querés.
realizar. El dinero no compra todo, gente. El dinero no compra principios. El dinero no compra obediencia. El dinero no te maneja. El dinero es bueno, pero nosotros debemos de administrar el dinero, no el dinero administrarnos a nosotros. Tampoco hay muchas veces que todo el mundo, puede una persona tener todo el dinero del mundo y no tener salud. ¿Cuántos casos hay? No me digan que compra todo. No. ¿Produce una satisfacción, una felicidad? Sí, pero no compra todo. Después me decís, ¿el sexo, pastor? Sí, es un momento, una satisfacción, es un placer, pero no puedes vivir toda la vida con cubriendo ese vacío existencial o buscando la felicidad en eso. Los vicios, tampoco. La droga te destruye, te destroza. Y así podemos ir analizando cada momento, cada etapa que vive este mundo, buscando esa felicidad, queriendo satisfacer un vacío existencial en el cual vive el hombre y la mujer. Todo. Muchos dicen, incluso dicen, me voy a casar para ser feliz. Bueno, aclaramos que hay momentos de felicidad, pero que es la mejor vida. Ahora, ¿por qué les digo esto, gente querida? Para que analicemos y van a entender por qué les estoy diciendo esto. Porque la felicidad es un estado de ánimo de una persona que se siente plenamente satisfecha por gozar el deseo y disfrutar algo bueno. E incluso esa felicidad hay veces sale fuera de control. O sea, tan desilusionados que andamos en la vida, que cuando viene ese momento de felicidad decimos, ahora, porque no sé cuándo va a venir más. Entonces hasta nos descontrolamos, porque decimos, este es el momento y tenemos que disfrutar y tenemos que aprovechar, porque es el momento del éxtasis, de la alegría, de la felicidad que te produce en ese instante. Entonces te descontrola completamente, te va completamente de mambo. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo más va a venir. Entonces es algo circunstancial. Y Pablo escribía esta carta del gozo justamente por esto, porque lo que quería enseñarle a la congregación de Filipo es que el gozo es completamente distinto a la felicidad. El gozo es una palabra espiritual, aparte de ser un don, es un fruto. La felicidad tiene que ver con una circunstancia, el gozo no tiene que ver con una circunstancia. El gozo tiene que estar por encima de la circunstancia. El gozo espiritual es el equilibrio, la confianza plena entre una persona y Dios. Sabe que esta persona está bien con Dios, pase lo que pase. Eso es lo que le produce el gozo al creyente en medio de las dificultades. El gozo, la felicidad es esto. Si le tenés a Cristo, tenés todo. Entonces vos decís, ¿el mundo vive una desilusión? Sí. ¿El mundo vive una frustración? Sí. ¿Vive desanimado? Sí. ¿Qué produce todo eso? Desánimo, depresión, sí. ¿Anda con temas emocionales? Sí. Pero yo estoy por encima de ello, porque yo tengo el gozo espiritual. A mí no me importa lo otro, a mí me importa estar bien con Dios. Ese es el gozo, no tiene que ver con algo circunstancial. Sin importar dificultad, dolor, desilusión, fracaso, rechazo o cualquier otra prueba, el gozo verdadero permanece debido al bienestar eterno recibido por la gracia de Dios por medio de la salvación. Esto es lo que Pablo le empieza a escribir. Ahora, cuando vos abras tu Biblia en Filipenses capítulo 1, voy a abrir también yo Filipenses capítulo 1, porque acá viene en el desarrollo de la prédica. Está la salutación y fíjate, dice la oración de Pablo por los creyentes. Y cuando empieza a hablar en el versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Tengo que hablarle al contexto y de acá, de este versículo, tenemos que irnos a Hechos de los Apóstoles. Andate a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y te voy a contextualizar. Porque cito esta oración que Pablo estaba haciendo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios, repito, siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo constantemente se acordaba de ello. Cuando escribía esta carta, traía a memoria algo que ocurrió. Y vos me decís, ¿qué ocurrió, pastor? El inicio de la iglesia de los Filipos. Capítulo 16, de Hechos de los Apóstoles. Yo te contextualizo lo que ocurrió en el 15.
Pablo se separa de Bernabé, era un apóstol del Señor, e invita a seguir predicando el evangelio y continuar misionando y evangelizando, porque ellos estaban misionando y evangelizando. Bernabé quería llevar a Marcos a ese viaje, Juan Marcos. Vos vas a leer ahí en tu Biblia Juan, dice, bueno, Juan Marcos. Pero Pablo no quiso. Los motivos, la Biblia no explica literalmente. Pero me imagino, entre esta escena, porque yo estaba leyendo en la mañana mi Biblia, me imagino que en esta escena fue una discusión fuerte. Porque Pablo podría tener los argumentos que no tenía todavía un carácter formado para la obra de Dios. Todavía había detalles en su persona que debería de ser formado. Pero Bernabé quería llevarlo. Entonces se dividen. Bernabé y Juan se van por un lugar y Pablo y Silas se van a otro lugar. Pablo quería irse ya a la iglesia que había predicado. Quería irse a Éfeso, a Sardis, Laodicea, Filadelfia, todas las iglesias que están, por decirlo así, en Turquía. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se encuentra con Timoteo, un joven de 20 años. Y Timoteo lo acompaña al viaje misionero de Pablo. Entonces se van a la misión Pablo, Silas y Timoteo. Y Bernabé y Juan Marcos se van por otro camino a seguir misionando. Lo más interesante de esto es que después Pablo se reconcilia también, y lo que él dice literalmente en la Biblia, que ahora sí le era útil para la obra de Juan Marcos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un tiempo también de preparación en la obra ministerial. Entonces, ese es el contexto para el desarrollo de Hechos capítulo 16, 6 al 10. Ahí podemos leer nuestras Biblias. Hechos capítulo 16, 6 al 10. La visión del varón de Macedonia. Presten atención, gente querida, porque esto es ser guiado por el Espíritu Santo. De muchos hablan del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, cómo le habla al creyente, cómo es el Espíritu Santo. Bueno, presten atención. Por eso que la prédica se llama guiados por Dios. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Prudencia. Les fue prohibido hablar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y demostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, cuando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Dos cuestiones puntuales. Primero le dijo: no hablen, no hablen. ¿Y cómo yo? No hablen. El Espíritu Santo le dijo: no hablen. Y lo segundo, que como yo le decía, quería irse a saludar a la iglesia donde él había fundado. No, es por ahí. Y le da una visión. ¿Cuál era la visión que le daba? Le daba la visión de ir, o sea, un varón se le aparece en esa visión y le rogaba a ese varón que se vaya a Macedonia, Filipos, para que predicase el evangelio. Algo, hasta podíamos decir, extraño. Esto me llevó a analizar a mí Proverbios 16:9. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino. Pablo quería irse ahí con los misioneros. Mas Jehová endereza sus pasos. Esto es muy importante para aplicar en tu vida, porque vos podés tener planes, podés tener proyectos, podés trazarte metas, podés hasta incluso hacer un programa sobre tu vida, una planificación. Y al hacerlo está bien, lo que Pablo hizo con Silas y con Timoteo. Vamos a irnos por acá. Pero al fin y al cabo, eso tenés que sopesarlo y ponerlo delante de Dios. Y estoy seguro que si lo haces seriamente, porque es bíblico, el Señor te va a guiar. Y acá tenés el fundamento de los pasos. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Lo que hace es quitarte, desarraigarte las motivaciones
de tu corazón y darle el control, darle el lugar a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué dije control? Porque muchas veces nosotros le hacemos caso a nuestro corazón. Yo te digo algo, en demasiadas situaciones escuché esta frase: hacele caso a tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Tengo una corazonada. Gente, Biblia por encima. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Engañoso. Y eso hace que nosotros muchas veces, nuestras emociones pues están ligadas, estamos todos tipo interconectados entre las emociones y bueno, el alma, las emociones salen del alma, estamos todos interconectados ahí y no le damos el lugar al Espíritu Santo. Oraste por esos proyectos, oraste por esa planificación, te arrodillaste, impusiste tus manos, buscaste consejo. A mí una vez me dijo así salíamos del grupo Areño años atrás, había una pareja y me dijo: estoy sumamente convencido que este negocio que voy a poner es de Dios. Gloria a Dios, le dije, qué lindo. ¿Y qué negocio vas a poner? Voy a poner tal negocio. ¿En serio? Sí, tal negocio. Hiciste todo el proyecto del negocio, viste el lugar, viste las zonas, hay una necesidad, no hay una necesidad, hablaste con la gente, le empecé a decir todo. No hice. ¿Y por qué entonces está tan convencida de que te va a ir ese negocio? Estaba con su esposo. Su esposo no hablaba, la hermana no me hablaba. Y hace un proyecto, le dije, evaluar los pros, los contras. Y claro que si es tu convicción, un paso de fe. Y después voy a orar por ustedes. Y le dije, antes de orar, me viene nomás a la mente: ¿y por qué tenés tanta convicción? Le dije: porque es lo que siento en mi corazón. Le dije. Y mi querido hermano no salió como quería, lastimosamente. En 3-4 meses estaba cerrando y teniendo que cambiarse a otro lugar por situaciones climáticas. Entonces ahí nosotros podemos ver, yo creo que el negocio iba a andar y iba a funcionar, pero creo más que el sentido común podría decirte: bueno, si es que llueve, va a entrar todo raudal en tu negocio y entonces no te conviene poner ahí, poner nomás en otro lado, ¿verdad? Cositas así sencillas, no hace falta ser muy espiritual ni místico para darte cuenta así de situaciones. Pero hay veces que nuestras emociones, como digo, agarran y aplacan completamente lo que es lo espiritual, y nosotros nos guiamos por las emociones y no por el espíritu. También el hecho de entre lo que es espíritu y emoción son completamente distintas. Hay muchos que de repente quieren manipular las emociones para que sea eso emocional y tenés que sí o sí llorar o tocar a la gente para que la gente entre en este éxtasis espiritual. Eso no es el Espíritu Santo, es mucho más el Espíritu Santo que eso. Y eso vamos viviendo a medida que pasemos. No necesitamos manipular a nadie para percibir la presencia del Espíritu. Hoy mismo, acá por medio de su palabra, su Espíritu te está enseñando. Y vos podés ser tocado así, ahí donde estás en tu lugar, en tu asiento, sin que nadie tenga que venir, imponerte las manos, buscar por medio de acordes o de... No. Por medio de la oración se le busca a Dios. De todo corazón. Hechos capítulo 16, 11 al 15. Sí, porque muchos piensan que si no temblás, si no te caes, si no gritas, no está el Espíritu Santo. No. Muchas veces en el silencio se le percibe al Espíritu Santo. En el silencio. Hay muchos hombres de Dios que hacen retiros de silencio para conectarse con Dios. Y vos me decís: ¿cuántos días, pastor? Y una semana por ahí. Se van y solamente su Biblia y silencio, naturaleza, silencio. Ahí se le percibe el Espíritu Santo. Ahí. Bueno, que los esposos después no me digan: estoy haciendo retiro de silencio con la esposa. Bueno, complicado el tema.
Bueno, Hechos 16, 11 al 15. Seguimos, gente, el 11 al 15 leo. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y el día siguiente Neápolis y allí a Filipos. Es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, eso es lo que les decía. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse oración. Sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa a posar. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, acá algo es muy interesante. Evidentemente era una comunidad judía que buscaba a Dios. Acá ocurrió algo tipo lo que ocurrió con Cornelio. Hechos capítulo 10 dice, después ustedes mírenlo en su casa, dice: tu oración y tu limosna han subido al cielo. Ellos eran judíos, adoraban al Dios de Israel, pero no había una conversión genuina y verdadera, porque todavía no habían sido predicados por el Evangelio. O sea, no habría sido impactado. Y Pablo, después de ver esa visión de Macedonia, de ese varón de Macedonia, él va y le encuentra a 10, quizás eran menos de 10 personas, relata la Biblia y también los comentaristas bíblicos. ¿Por qué? Porque si había 10 personas, ellos citan así, 10 varones, cabeza del hogar, debería ya de abrirse una sinagoga. Para el número de personas, por ejemplo, una iglesia, pues sí, pastor, ¿cómo se evalúa una iglesia? ¿Entre cuántas personas pueden estar para poder hacer ya una iglesia? Bueno, tiene varias cuestiones de análisis, pero para la sinagoga tenían que ser 10 varones, 10 cabezas de familia, con su familia probablemente se juntan 50 personas, más o menos, por decirlo así. Entonces ahí sí ya podía ser una sinagoga. Pero ellos tenían tipo un grupo de oración, y una característica de ese grupo de oración era que se reunían siempre hacia los lugares de la costa, o sea, hacia un río. Entonces, cuando Pablo llega, automáticamente se encuentra con un grupo, con un pueblo que estaban orando. Y Pablo, en medio de eso, había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. También estaba mirando comentarios sobre esta mujer. Y esta mujer dice que era una mujer de una clase económica alta, porque ella era costurera. Por eso dice, ¿cómo es que cita la Biblia? Vendedora de púrpura. Bueno, que hacía vestidos. Las mujeres van a entender mejor. Entonces, las damas de la época que iban a ceremonias importantes, ella le hacía los trajes. Entonces tenía recursos. Digo así, ¿por qué, pastor? Porque la Biblia dice que tenía una casa grande. Y al escuchar la palabra de Dios, al escuchar el Evangelio, al escuchar que Pablo estaba predicando, Dios abre su corazón para que pueda entender la palabra. Dice. La primera cosa, entender. Habló el Evangelio, abrió su corazón, entendió la palabra, se rindió al Señor, se convirtió. Ahora, cuando se convierte, ¿qué ocurre con esta mujer? También su familia. Y se cumple la promesa que un poco más abajo en tu casa puedes mirar para no hacer largo. Cuando Pablo y Silas, porque esto tiene todo un hilo. Ustedes conocen que Pablo y Silas estuvieron en la cárcel. ¿Dónde estuvieron Pablo y Silas en la cárcel? En Filipos. Después van a ver que estos hombres alborotaban la ciudad. Al alborotar esta ciudad, algo estaba ocurriendo. Se estaba iniciando la iglesia en Filipos. Y esto venían a las autoridades, le traían a las autoridades y le decían que todo lo que estaban haciendo estos hombres traían una inestabilidad. Entonces, ¿qué le dijeron? Nosotros somos judíos, adoramos al Dios de Israel, pero estos predican sobre Cristo. Entonces le dijeron ellos: no, vamos a apresarle y vamos a encarcelarle. Ellos se quedaron ahí encarcelados, Pablo y Silas. Dice que le pusieron la esposa y ellos empezaron a cantar himnos. Las cadenas se rompieron. Hubo un alboroto en las cárceles. Ellos salieron, el carcelero se quedó atónito al ver todo eso. Y le dijo al carcelero: si tú crees, tú y tu casa serán salvos. Esa promesa se estaba cumpliendo con Lidia, la vendedora de púrpura.
un poquitito más adelante. Esto era el poder de Dios en las iglesias. Y esto es lo que Pablo en un versículo, esto que yo te estoy relatando, Pablo en un versículo dice: me acuerdo de ustedes cuando estaba escribiendo la carta. Todo esto se estaba acordando de la vendedora de púrpura, de que ellos se fueron a la cárcel, de que los filipenses conocían todo lo que estaba ocurriendo y todo lo que pasó el apóstol ahí. No solamente, hay un detalle más: se bautizó. El bautismo no salva, pero sí es una evidencia de que no tenés vergüenza de expresar tu fe públicamente. Y es una característica de pasar de una muerte de un hombre viejo a un hombre nuevo. Como les digo, no salva, pero sí es una evidencia, porque vos estás expresando públicamente tu fe. Y ellos así lo hicieron. Entonces, cuando ellos se convierten, yo les pregunto a usted, cuando uno se convierte, ¿qué es lo que más quiere hacer? Contarle a las otras personas de tu fe. Querés traerle a la iglesia a tu amigo, a tu compañero de trabajo, querés pasarle las prédicas, querés sí o sí predicar la palabra. Querés. Entonces, tenía ese fuego, esa pasión esta mujer. Y no solamente eso, sino también ¿qué querés que haga, Señor? El hecho de servir. Y esta mujer tenía ese don. ¿Cuál era el don del servicio? El don del hospedar. Tenía una casa grande para hospedarle a los misioneros. Porque Pablo se fue ahí con una misión. La misión de Pablo era hacer una iglesia en Filipo. Y así ven ángeles que hospedan a la gente. Yo cuando viajo y de repente estuve en Houston hace poco y estuvimos en la casa de unos pastores, bella gente. Yo le dije a Lore, sinceramente yo no sé el mundo espiritual, le dije. Al mirar todas estas cartas yo entiendo, pero yo le dije a ella: yo te aseguro que así el Señor envía ángeles para sostenernos. Y nos alojaron. Y esos son ángeles. Como dicen: pero son espirituales, pastor. No, son seres humanos usados por Dios, pero nosotros les llamamos ángeles, que te dan la mano, que te ayudan, te sostienen. Porque vos te vas con una misión. Otra cosa es irte de vacaciones y demás cuestiones, ¿verdad? Pero cuando te vas con una misión específica, sí o sí el Señor va a poner ángeles para sostenerte. Bueno, gente, avanzamos rapidito. Interesante está. Bueno, Hechos 16 al 18. Otra persona que se acordaba de memoria, Pablo. Aconteció que mientras íbamos en la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba una gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación. Y esto es lo que hacían muchos días más. Desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió aquella misma hora. Fíjense, atiendan bien. Esta era una mujer que era adivina. Era una medium. Eso también es importante, porque el que te adivina, pues vos crees que es Dios, es el Espíritu Santo. No, el demonio también conoce. También adivina al demonio. Ahora, ¿qué hacía esta mujer? Esta mujer era un medium que pedía, por medio del poder del demonio, poder adivinar las cuestiones de la gente. Entonces, esta mujer que tenía el espíritu de adivinación, que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, incluso tenía ganancia, o sea, lucraba con este poder, como hoy vemos, gente querida, como hoy vemos. Fíjate nomás los diarios, tapas, venía a tomar este líquido para tener plata, o cuestiones así, ¿verdad? Trabajo que te hacen para que tu marido vuelva, no tiene nada que ver, mi querido. No va a venir menos va a venir tu marido. Entonces, esas cuestiones son completamente, diríamos, antibíblicas y demoníacas. Así hay que hablar sinceramente. Todo ese tema: pastor, me hicieron payé, pastor, me esto, pastor, me aquello. Una cuestión más yo le voy a decir:
Si sos una persona creyente, profesaste tu fe públicamente, crees en Cristo como tu Señor y Salvador, Cristo derramó su sangre por tu vida y te dio autoridad sobre estas cuestiones, no te va a hacer nada, mi querido. Porque es una identidad que vos tenés, una convicción. Nada. No, pues me hicieron un trabajo. No, hay trabajo, hay trabajo. Pues. No, nada, mi querido. No, en serio. Porque sos bíblico, vos tenés un escudo, vos tenés el escudo. Pablo te habla en Efesios capítulo 6, tenés el escudo de la fe, la coraza de la justicia, la espada que es la palabra, para combatir esa cuestión. Y después, ven y me explique ahí. No sé si me hicieron algo, hermano. Ay. A mí una vez me tiraron acá, creo que me tiraron gallina con tierra de cementerio. Agarré una palita, hermano, en el nombre de Jesús. Y el basurero agarró y llevó, te tocó también. Historia, hermano, por favor. El Espíritu Santo es mucho más. El Espíritu Santo está en nosotros. La Biblia dice mayor el que está en vos. Fíjate en cómo Pablo dice con la autoridad. Pablo no empezó, espera un poco, voy a hacer paso 1, paso 2, paso 3. No, agarró y le dijo en el nombre de Jesús. Te echo fuera, le dijo, y se fue. Huyó el demonio. Es que cuando vos hablas el nombre de Jesús, las tinieblas huyen. Se disipan del mundo espiritual. Cuando se sube la alabanza, empiezan a orar. Es una guerra espiritual. Se disipa toda cuesta de las tinieblas. Cuando se habla con la autoridad, con el nombre del Señor, la palabra de Dios, la autoridad, la presencia de estos hombres. Dice que solamente la presencia, la sombra de Pedro sanaba. El pañuelo de Pablo. Estos hombres hablaban la palabra, la autoridad. Estos hombres no necesitaban hacer ningún show. Estos eran hombres guiados por Dios. Eran hombres que hablaban la palabra. Eran hombres que vivían convincente a la palabra. Eran hombres que no necesitaban de otras cuestiones que hoy se utilizan como show en las iglesias. Eso no. El ejemplo del cristianismo está en la iglesia primitiva. En hablar la palabra con autoridad. En predicar la palabra y que las cosas pasen y sucedan. Y Dios tiene el control de todo. El hombre no es nada, el hombre está sujeto a Dios. Pablo en sus cartas, en las salutaciones, habla a Timoteo y dice, siervo de Jesucristo. Esto mencionaba yo. Siervo es doulos. Quiere decir que vos estás al servicio de Dios. Vos estás atado, sos un soldado del Señor. Eso dice. Cuando vos hablas un siervo, una sierva de Dios, quiere decir que vos estás sujeto, subordinado a una autoridad. Esa autoridad te da a vos la capacidad, la gracia para que esos demonios puedan salir. No hay un super ungido. Ustedes pueden ser ungidos si ustedes lo creen y lo llevan a la práctica. Esa es la verdad del evangelio, hermanos. Esa es la verdad. No se le manipula a la gente, no se le enseña que es, no, hay que hablar serio. El Espíritu Santo es mucho más que eso, mi querido. El Espíritu Santo es todo. Acá está su presencia, acá respiramos, acá inhalamos, acá exhalamos. Estamos, cierto, estamos en nuestro cuerpo en muerte. Vivimos bajo los designios y la lucha en la carne, pero está nuestro espíritu que refrena. Si vos me decís hoy, ¿por qué viniste a la iglesia? Porque el Espíritu te trajo. Porque el Espíritu te trajo. Y vos decís, pues yo no vi, sí, pero te trajo. Es tu fe y es mi fe. Así es. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Percibimos, somos guiados. Vos me decís, ¿y cómo hiciste, pastor, esta prédica? Y creo que el Espíritu Santo me ayudó. El Espíritu Santo me da la capacidad de estar, de orar, de pensar. Y ese es el Espíritu Santo. Y eso decía David, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que él podía gobernar al pueblo. Él sabía que la sabiduría que él tenía era una sabiduría espiritual. Humanamente él sabía que no iba a poder. Humanamente él iba a caer con la secretaria, humanamente iba a caer con la otra, humanamente iba a irse a chupar con los perros. Eso humanamente. Pero él sabía que había una sabiduría, una responsabilidad que venía de lo alto. Por eso él decía, si quitáis el espíritu de mí, podría ser el hombre más perverso de este mundo. Y de hecho, mi querido, un hombre sin espíritu está muerto. Está muerto. Muerto. Si no tenemos el Espíritu Santo, estamos muertos. Muertos. Yo, por ejemplo, me analizo y reflexiono yo. Como una persona dice, yo soy creyente y hace 6, 8, 10, 12 meses no se congrega. ¿Cómo te alimentas? Es lo mismo que yo diga,
estoy súper fuerte. Y dejé de comer un año. 3, 4 días deja de comer físicamente y te vas a debilitar. Una semana, a lo mejor ya te van a tener que inyectar suero. Y nosotros como si nada, ningún estudio bíblico, nada. Vos me preguntás a mí, según MacArthur dice él que el respirar del creyente es la oración. Y sin oración no tenés oxígeno. Entonces mi análisis nomás así sencillo, está muerto. Necesita una resurrección. Necesita vida. Necesita vida, como Lázaro. Necesita que Jesús venga y le quite de ese estado. ¿Vieron qué interesante, hermano? Bueno, estoy terminando. Filipenses 1, 3 al 8. La efusividad es la pasión nomás, hermano, que uno tiene hacia el predicar la palabra. Filipenses 1, 3 al 8 dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón, en mis prisiones y en defensa y en confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Les doy gracias siempre que me acuerdo. Desarrollamos en todo este texto del capítulo 16. De hecho, los apóstoles de eso se acordaba él cuando escribía esta carta. De la adivina, de echar fuera ese demonio. Se acordaba también de Lidia. Se acordaba también del varón de Macedonia. Se acordaba de sus prisiones, donde estuvo con Silas. Y todas estas cuestiones dieron el inicio a la iglesia de los filipenses. Las circunstancias de Pablo en el momento de escribir esta carta eran terribles. Pablo estaba a punto de partir, de morir, cuando estaba escribiendo esta carta. Él podía decir: bueno, escribo toda esta carta y no sé cuándo me van a llamar para decapitarme o para morir. Y él podía tener un bajón, ¿sí o no? Cuando uno sabe que se va a morir, no va a estar feliz. Bueno, un creyente sí, porque va a la presencia del Señor, pero podía haberse estado desanimado. Yo esto mencionaba un poquitito, haciendo paralelismo de Juan también, cuando Herodías pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Y él lo llama a Jesús pidiéndole que a los discípulos que se vayan a Jesús, preguntándole si él era el Salvador o había otro que habría de venir. Y la respuesta de Jesús es que los cojos caminan, los ciegos ven, los paralíticos se levantan, y el evangelio del reino está siendo predicado al mundo entero. Le estaba diciendo: todas las señales se están cumpliendo en mí, soy el Salvador. Pero Juan creía que le venía a rescatar físicamente, que iba a venir Jesús y a abrir la llave de la cárcel y lo iba a liberar de la muerte. Sin embargo, lo que le estaba diciendo es que le iba a dar esa salvación por medio de Cristo, no física, sino espiritual. Y muere Juan decapitado. Pablo podía estar persiguiendo lo mismo que este hombre. Sin embargo, en vez de tener angustia, depresión, desánimo, porque ya iba a morir, él escribe con gozo. Este es un extracto de un material del poder del sufrimiento. El gozo verdadero es una constante en la vida llena del Espíritu, no un sentimiento pasajero, va y viene según las circunstancias. Pablo gozaba de la continua confianza de Dios, estaba siempre gozoso, experimentó la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿De dónde quitamos eso? La paz que sobrepasa todo el entendimiento. 4:7 de Filipenses. El contentamiento, 4:11, de parte del Espíritu Santo en lo profundo de su corazón y su alma, porque estaba convencido de tener una conciencia irreprensible delante de Dios. Y el apóstol presenta 5 puntos específicos que yo solamente uno cité el miércoles. ¿Cuáles son esos motivos específicos? El gozo inspirado por medio del Espíritu Santo y la relación entre los hermanos. El gozo del recuerdo que desarrollamos hoy. El gozo de la intercesión.
de la comunión, de la seguridad y del amor. El gozo de la intercesión. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Otro motivo esencial de gozo para los creyentes es la intercesión ante Dios por los otros. Los que son obedientes al Espíritu Santo se deleitarán en el privilegio de la oración intercesora. La intercesión fiel y sincera es mucho más que una obligación, es un gozo. O sea, así como el gozo es un don, es un fruto, la intercesión, vos me decís, ¿qué es la intercesión, pastor? Es un gozo. O sea, si yo le preguntase a Renato los miércoles que viene a orar en Antorcha, él viene a hacerlo con un gozo. ¿Para qué? Orar, no, él tiene sus situaciones también. Pero ¿qué hace? Ora por la iglesia, intercede por la iglesia. O sea, eso te produce gozo, no carga. Eso nosotros vemos también en el servicio. Yo, no malo, hoy nos viene el olor, hermano, y cucherito. No, eso tiene que ser con gozo. Tu vida tiene que inspirar a otros a servir. Tu vida no tiene que ser una vida de queja. El servicio nunca puede ser una queja. El servicio es una oportunidad para bendecir a otras personas. Y por medio de tu actitud, por medio de tu responsabilidad, de tu compromiso, otras personas van a mirar. No de quejas. Es un gozo poder servirle a Dios. Es un gozo. Aquellos que lo entienden van a percibir un gozo. Y si Dios te mandó a estar solo y a poder servirlo solo, bueno, perfecto. Sería por un poco tiempo, porque después justamente es el discipulado de otra persona que te puede ayudar y otra persona que te puede llevar, y ahí ejercitas las capacidades que Dios te da. Vas a descubrir un don que Dios puso en vos. Pero nosotros, pues, eso es lo que pasa. Resalta la carnalidad y las emociones, y la parte espiritual no podemos desarrollar. Por eso que nos quedamos todos estancados. El gozo de la comunión. Fíjate el 1.5, por vuestra comunión en el Evangelio. Ya estoy terminando. Desde el primer día hasta ahora. El tercer motivo de gozo que Pablo expresa en estos versículos es de la comunión, es la koinonía. Lo que hacen los hermanos de la fe y las hermanas. Es una comunión, se traduce por lo general al compañerismo. Compañerismo. Su significado original es participar de algo que tienen en común. Eso puede ser, por ejemplo, una comida. Puede ser la oración. Acá nosotros estamos haciendo hoy una comunidad. Estamos en una común unidad. Es una comunión con los hermanos de la fe. Puede ser un asadito. Puede ser toda la libertad que el Señor nos da de compartir. Eso trae un gozo. Es un gozo. Está también el gozo de la seguridad. Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El cuarto motivo. Al cristiano le debe animar la certeza de estando persuadido, no las incertidumbres y las dificultades. Lo que pasa es que cuando cita Pablo esto, puede pasar la alabanza, vamos a ministrar un poco al terminar. Cuando cita Pablo, estando persuadido, aquel que comenzó la buena obra, estando persuadido el término es esperando, o sea, esperar con la actitud correcta, con la motivación correcta. Pero muchas veces no podemos, estando persuadidos que aquel que comenzó la buena obra, dice, hay veces que nosotros estamos tan mirando siempre los desánimos, mirando siempre lo malo, no lo bueno, y tipo la incertidumbre nos trae tipo un afán, una ansiedad, porque no sabes qué es lo que puede pasar, sino lo que Dios tiene para vos es bueno, es agradable y perfecto. O sea, lo que Dios tiene para vos, estando persuadido que aquel que comenzó, ¿quién comenzó la obra en tu vida? Cristo. Entonces la perfeccionará. ¿Quién la perfeccionará? Cristo, no nosotros. Pero nosotros, ¿qué pasa? Nuestros pensamientos están tan caídos que tenemos desesperanza de la esperanza que Dios otra vez nos da. Qué misericordioso es nuestro Dios. Es una absoluta confianza. El fruto de conocer y creer la promesa que Dios comenzó en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La salvación es una obra exclusiva de Dios, y por ese motivo la consumación
cierta, como si ya hubiese cumplido. O sea, Dios ya te ve como ya se cumplió. Nosotros estamos en el proceso. Bueno, gente, termino. Y el gozo del amor, que es el mayor don que Dios nos ha dado. Estos versículos de gozo Pablo presentan como un quinto motivo de gozo el amor. No existe un mayor gozo que el amor. Es un gozo derivado de un amor profundo, genuino, constante hacia los demás. Esto dice la carta a los Corintios. No me quiero explayar mucho porque nosotros ya con mi esposa hablamos de esto. El amor no es un sentimiento. El amor es un acto, un hecho espiritual. El amor es dar. No es recibir, es dar. Eso es amor. El amor, mis queridos hermanos, habla justamente de que es el mayor don. Vos podés anhelar, profetizar, predicar, enseñar, podés poder servir y en todas las áreas, pero todo eso, si lo haces sin amor, nada sos. Eso dice la palabra, nada soy. Y eso justamente lo menciona Pablo. Amén, hermanos. Podemos ponernos de pie. Vamos a continuar la carta a los Filipenses, miércoles, domingo, y vamos a orar un poquitito. También aquellos que quieran oración pueden pasar después para orar. Estamos junto con mi esposa para ministrar. Y a la salida hay una feria de comida también organizada por el Ministerio de Niños, para los que quieran apoyar. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor porque, como dice el apóstol, cuando me acuerdo y escribiendo justamente en el inicio de esta carta, porque nos quedamos en el versículo 8 del capítulo 1, vemos cuántas profundidades hay en tu evangelio, Señor. Las señales, los prodigios, los milagros. Y me pongo a analizar, Señor, en nuestra iglesia, también de esto, Señor, de la madurez, de la parte emocional, espiritual, del gozo a pesar de las circunstancias. No podemos negar, yo también como pastor soy un ser humano y también tengo mis altos y bajos, como todo ser humano. Pero entendemos que somos desafiados a tener un equilibrio por medio del gozo, que es de tu presencia, de tu espíritu. Por eso, Señor, quiero que en este domingo seamos impartidos por el gozo de tu espíritu, Señor. Sé que es una situación difícil y sé, porque percibo una lucha espiritual ahora mismo en este instante en nuestras vidas, porque cada uno de nosotros estamos viviendo situaciones difíciles. Estamos viviendo, eso luego da la pauta de que venimos a la iglesia porque necesitamos de Dios. Pero a pesar de esas circunstancias que vos estás viviendo, déjate ministrar por el Espíritu Santo en esta mañana y recibí el gozo. El gozo. Vas a recibir en este domingo algo que va a hacer mirar por encima de las circunstancias. Es el equilibrio. Es ese fruto, es el dominio propio. Y eso es lo que Dios quiere darte. Ser dominado por Él. Decía el apóstol Pablo: no embriaguéis con vino, donde hay disolución, donde hay pleito, peleas, porque eso trae el alcohol, sino ser lleno del Espíritu. Y hacía esta metáfora, porque ser lleno del Espíritu es ser controlado por Dios, ser controlado por el Espíritu. Y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida en esta mañana. Déjate ser controlado, controlada por Él. Déjate ser controlado. Si estás ahí con un pensamiento luchando, no te puedes enfocar todavía, escuchaste la prédica, recibiste, más o menos entendiste cosas, otras no, deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que te ministre. Deja que te ministre. Vas a hacer algo en esta hora. Esto es para los que creen, sencillamente. Un minuto y nos retiramos. Vas a vos mismo imponer tu mano sobre tu mente. Así, yo voy a orar. Vos mismo te pones tu mano ahí donde estás. Poné tu mano sobre tu cabeza. Esas manos, Señor, no son las manos de mis hermanos. Esto es por fe. Estas manos, son tus manos, Señor, las que están tocando nuestra mente, nuestra cabeza, Señor, impartiéndonos de la unción, del gozo espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Así como la autoridad que hablaba Pablo para echar fuera al demonio está divina, con la autoridad que hablaba Pablo para que pueda abrir el corazón del día y poder comprender el Evangelio. Y así como el Espíritu Santo, por medio de los himnos y los cánticos, se rompieron las cadenas,
Y ellos profesaron la fe al carcelero de que si creían, él y su casa serían salvos. Con ese mismo poder, esas manos están siendo impuestas sobre la cabeza de mis hermanos, y es la presencia, el poder del Espíritu Santo en esta mañana. La palabra de Dios dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibir la presencia del Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Recibir la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor Dios Aleluya. poderoso, Deja a un costado la circunstancia. Abrí un paréntesis. digno de adorar. Abrí un paréntesis. Deja las circunstancias, las situaciones difíciles a un costado. Disfrutar de este minuto. Eres santo, Así fue cuando hubo un de repente. Cayó el Espíritu Santo en Pentecostés. el Señor Dios poderoso, digno de adorar, oh, digno de adorar. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno de adorar. Tú eres digno, tú eres santo, A medida que adoras, esas cadenas se van a santo, romper. Se van a romper esas cadenas. el Señor Dios poderoso, Sé libre de las ataduras. La verdad te hará libre. digno de adorar. Aleluya, Digno de adorar. Amén. Aleluya, aleluya. Levanta las manos. Aleluya, aleluya. Levanta las manos para adorarle al Señor. Adorarle, adorarle, adorarle. Dale gracias por este día. Adorarle, adorarle a Dios. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la libertad que tú nos das, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Aleluya, aleluya. Aleluya. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a este pueblo. Los que quieran quedarse a adorar pueden seguir, y los que no, le vamos a pedir en paz. Y también aquellos que quieren oración pueden pasar. Vayan a disfrutar de este domingo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor no tiene que ver con ninguna situación o circunstancia. El gozo del Señor tiene que ver con estar por encima de esa situación o esa circunstancia. Hoy recibimos el gozo del Señor. Vamos gozosos a nuestros hogares, a nuestras casas, a enfrentar esta semana con fe. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.